aún ha bajado, pero se sigue operando cirugía bariátrica, pues a los pacientes, y se va a seguir operando, ya que los pacientes, hay muchos pacientes que tienen problemas metabólicos y problemas de obesidad. Por ejemplo, acá lo que vamos a ver en este tipo de cirugía es un bypass gástrico en Y de Rux. Si se dan cuenta, en este paciente, este es un estómago, y lo que van a ver acá es, acá ven esta autosutura, que lo que van a hacer es cortar un pouch pequeñito de estómago. Entonces, lo que le vamos a dar a este paciente es una cirugía restrictiva, es decir, tiene la capacidad de un estómago, ¿cuánto de volumen tiene? Aproximadamente entre litro 200, litro 500, y este pouch gástrico que vamos a dejar es de aproximadamente 60 centímetros cúbicos. Entonces, y le mencioné que la cirugía bariátrica básicamente es, por ejemplo, o en este caso mixta, porque va a haber una parte restrictiva y una parte malabsortiva. En esta parte de acá, lo que quiero que vean en esta parte anterior, esto de acá lo que están viendo es el ángulo de Treitz. Del ángulo de Treitz vamos a hacer una Y de Rux. ¿Sabe lo que es una Y de Rux? ¿Alguien tiene conocimiento de lo que es la Y de Rux? ¿Han seguido alguna clase de gastrectomías o no? No, doctor. Ya. Bueno, la Y de Rux es un tipo de cirugía en la cual lo que hacemos es tener dos anastomosis. Una anastomosis que van a ver que está en el estómago, se llama una yeyuno, una gastroyeyunal, y después una yeyuno-yeyunal, de tal manera que el paciente va a hacer justamente, va a bypassear aproximadamente 2 metros a 2,5 metros de intestino delgado, de los 6 a 7 metros que tenemos normalmente. Entonces, si ven en esta cirugía, acá ven que contamos asa intestinal delgada, que en esta asa del ángulo de Treitz, lo que hacemos es justamente contar esto de acá. Y lo que estamos haciendo acá es literalmente hacer una anastomosis gastroyeyunal, donde vamos a tener que el asa alimenticia, que es el asa donde estaba ahí paseando el intestino delgado, el resto del intestino delgado va a medir 1 metro, es decir, ese metro de intestino delgado no se va a absorber alimentos. Por eso es que decimos que el paciente tiene una anastomosis gastroyeyunal y después una yeyuno-yeyunal, que evita, lo que hace es evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, al evitar este reflujo, pues vamos a tener literalmente en los pacientes que la disminución de la absorción de los alimentos, de tal manera que el paciente va a comer poco porque tiene este pouch gástrico de 60 centímetros, de 60 a 80 centímetros cúbicos, es decir, se va a llenar muy rápido, y aparte de que se va a llenar muy rápido, el paciente se va a llenar muy rápido y no va a absorber al 100% de este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, hacemos una anastomosis, en este caso, manual laparoscópica, y se preguntarán, ¿por qué no se hace de forma convencional la cirugía? A los pacientes que son muy obesos, antes, ¿cómo ha cambiado el chip de la cirugía? Porque antes, por ejemplo, una contraindicación absoluta era que el paciente sea obeso para la laparoscopía cuando era de sus inicios.
Pero ahora con este tipo, por ejemplo, con este tipo de cirugías, operar un paciente obeso por vía convencional es muy complicado porque tienes que luchar con una pared muy gruesa, tienes que, los intestinos están llenos de básicamente, están llenos de grasa, entonces tienes que, para abrir y para cerrar el paciente, es un paciente complejo y complicado, por decirlo menos. Entonces, acá estamos haciendo la anastomosis, que es una anastomosis gastroyeyunal, como le dije, y después hacemos una anastomosis yeyuno-yeyunal, de tal manera, de que el paciente come poco y lo poco que come no se absorbe al 100%, ¿no? Entonces, por eso que decimos que es una cirugía básicamente que tiene un factor restrictivo y un factor malabsortivo. ¿En cuándo utilizamos un bypass gástrico y cuándo utilizamos una manga? Utilizamos manga cuando los índices de masa corporal están entre 30 y 40. Es decir, es una obesidad entre obesidad tipo 1 y obesidad tipo 2. Y bypass gástrico empezamos utilizando en obesidades tipo 3, obesidad mórbida, pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, pacientes que tengan enfermedades metabólicas como diabetes, insulino requiriente o insulino dependiente. Entonces, para esos pacientes es ideal hacerle justamente también este tipo de cirugías. Entonces, yo creo que, bueno, esta es yo creo que una introducción a lo que viene siendo cirugía gastrointestinal. Es una cirugía compleja desde el punto de vista quirúrgico, pero que nosotros lo estamos haciendo ya hace regular tiempo. Se dice que el bypass gástrico todavía sigue siendo el gold estándar a nivel mundial de cirugías, de cirugías bariátricas, aunque quirúrgicamente es mucho más compleja. ¿Alguna pregunta con respecto al bypass gástrico en Y de Rux? Doctor, a largo plazo en estos pacientes obesos, como esta cirugía disminuye la absorción de nutrientes, ¿a largo plazo no tendrían alguna complicación en la obtención así de Muy buena nutrientes? pregunta. Alimentos? Por ejemplo, como les dije, ahora hay diferentes tipos de bypasses. Al tener diferentes tipos de bypasses, hay algunos bypasses que se llaman muy malabsortivos. Es decir, que su poder radica en la mala absorción. Y justamente en estos pacientes hay mayor probabilidad de que hagan problemas de malnutrición. Y pues, se preguntarán entonces por qué lo hacen. El tema es de que alcanzar la estabilidad entre que baje bien de peso y que no se malnutra es complicado. Nosotros en algún momento hemos tenido que revertir muchas cirugías de bypasses gástricos tipo SASI, tipo SADIS o tipo BAUA porque han llegado los pacientes a desnutriciones severas. Entonces, por eso es que en algún momento hemos tenido que revertir esos pacientes. No son la mayoría, son muy pocos pacientes que hacen problemas nutricionales y también depende, lógicamente, de la experiencia del cirujano, depende del tipo de paciente, depende si el paciente económicamente tiene dinero o no, porque hay pacientes que necesitan mucho el apoyo de nutricionistas, apoyo de pastillas para que mejoren su nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber elegir al paciente y el tipo de cirugía que se va a realizar. Doctor, tengo, bueno, gracias. Y una consulta más que todo, una curiosidad también. En los pacientes, bueno, las personas que son competidoras de alimentos,
y que su estómago, bueno, crece de una manera que puede aguantar mucho más alimento que una persona normal. Y bueno, me imagino que su estómago también se expande. En esos pacientes, caso el estómago fuera muy grande, también serían una opción para la cirugía, o en todo caso no se incluiría. ¿Los pacientes que tienen qué enfermedad me dijiste? No, los pacientes que participan mucho en esas competiciones de comer y vi La cosa que es, acá nos basamos en los índices de masa corporal, en los índices. ¿no? El índice, si un paciente es obeso, pues es factible hacerle una cirugía. Pero si el paciente no es obeso, hay algunos, por eso es que la obesidad es una enfermedad multifactorial y que tiene que ver mucho con la parte metabólica. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, que son de contextura delgada, pueden comer cantidades exorbitantes de comida y no engordan. Y hay pacientes que literalmente tienen un excelente metabolismo que lo poco que comen, pues ganan mucho peso. Entonces, por eso el hecho de a un paciente decirle come menos y haz ejercicio, pues es una falta de cultura en líneas generales para decir que un paciente tiene que bajar de peso y la solución es solamente hacer ejercicio y dejar de comer. Cuando ya tienen la enfermedad de la obesidad, para los pacientes les cuesta mucho bajar de peso, porque ya también tienen un factor psicológico, un factor ambiental, un factor eh, eh, este, eh, eh, social, en el cual es difícil que se puedan manejar estos pacientes. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que tienen una clase a las 7:30 y no hay ningún problema, así es que eh, si tienen interés acerca de la cirugía ah, abdominal, bueno, el servicio de cirugía de esófago y estómago del hospital está abierto para todas las personas que les interese el campo quirúrgico. Así es que invitados todos para cuando deseen ver una cirugía esófago-gástrica. Nosotros operamos los martes y los jueves. O en cualquier momento se pueden comunicar a la persona que esté interesada para ver ese tipo de cirugías. ¿Sí? Doctor, tengo una consulta. Dígame. Usted mencionó que se tenían como criterios el IMC Ujú. y algunas comorbilidades, ¿no? En Así caso de es. los pacientes, por ejemplo, de que practican el fisicoculturismo, ¿no? Sabemos de que su IMC va a ser elevado, no va a ser el de una persona normal. Entonces Es, supongo de que debe haber otro criterio para estos pacientes, ¿no? Porque incluso podrían tener comorbilidades si es que usan eh, digamos, se pinchan, pues, ¿no? Entonces pueden ya. tener TDA u otras comorbilidades. Entonces, ¿qué otra, qué otro parámetro sería para ellos, ¿no? Lo que Tal tú vez dices es de masa o algo perfecto. así. Por ejemplo, a los pacientes que vienen y dicen ya. Vamos a tener dos pacientes, un paciente que tiene, y los dos tienen el mismo índice de masa corporal. Tenemos un paciente que pesa 120 kilos, mide 1,80 m, ya. En un lado tenemos a Arnold Schwarzenegger y en el otro paciente tenemos a un paciente obeso a la ectoscopía. El IMC es un parámetro fácil de ver, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que Arnold Schwarzenegger es obeso? No. Entonces, ahí, ¿qué tiene que ver? Ahí entra no solamente el índice de masa corporal, sino también entra el tema básicamente de los porcentajes. El porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa visceral. Entonces, es importante. Lógicamente, Arnold Schwarzenegger cuando hacía competencia tenía 5% creo de grasa corporal y pues nada de grasa visceral.
entonces no se puede considerar un paciente obeso. Pero un paciente que también que también pesa 120 kilos y mide 1,80 m y que tiene 50% de grasa corporal, 20% de músculo y 25% de grasa visceral, pues ahí está más que claro, ¿no? Lo ven en los pacientes justamente, para eso sirve, y hay algunas máquinas que te dan las medidas antropométricas acerca de lo que es grasa corporal, grasa visceral, masa muscular. Entonces, excelente tu pregunta y bueno, básicamente es los porcentajes que hay que hallar, ¿no? Entonces, ahí hacemos bioimpedancia, etcétera, algunas cosas para ver eso. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Para la invitación que nos hizo para poder ver la cirugía, quizás un contacto que nos pueda dejar ahí en el chat o cómo Claro, sería acá la le manera. dejo. Me escriben, por favor. Más que llamar, me escriben. Ahí está. A ver, espérense. Ahí está. Gracias, doctor. Cuando quieran, cuando gusten. Muy bien. Entonces damos por terminada la clase para que puedan entrar a su otra clase. Y como le digo, la cirugía es un mundo interesante, pero tienen que vivirlo. Así es que cuando gusten. Cuídense. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta